Aloha, yo soy Miss Dulce Sánchez de la escuela Aloha Tahiti Minatitlán y les doy la bienvenida a esta clase de Aparima. Esta clase es del género Ori Tahiti y en México lo conocemos como tahitiano. Hay varios estilos de danza y yo les voy a compartir Aparima. Vamos a estar viendo un poquito de calentamiento, vamos a ver movimiento de manos, movimiento de caderas y les traigo un baile. Es un baile sencillo, es una Aparima, es una canción que está cantada, tiene música suave como lo que estamos escuchando y es una canción que expresa amor. En este caso expresa el amor por la isla de Tahiti y les voy a compartir también un poquito de la letra. Entonces espero que les guste muchísimo. Bienvenidos, disfruten la danza. Muchísimas gracias a la Asociación de Maestros de Coatzacoalcos por esta oportunidad de brindar esta clase. Espero les guste muchísimo. Iniciar con nuestro calentamiento. Vamos a hacer un calentamiento básico. Vamos a hacer un movimiento de cabeza arriba y abajo. Estos ejercicios que vamos a realizar nos servirán para calentar las articulaciones. Movemos la cabeza de un lado a otro. Movemos nuestros hombros hacia atrás. Estos movimientos los vamos a hacer 10 veces. Abrimos piernas y movemos nuestra cadera de un lado a otro, estirando las rodillas. Subimos rodillas, movemos todas nuestras articulaciones, todo nuestro cuerpo. Hacemos movimiento de tobillo arriba y abajo. Cuidamos nuestro equilibrio. Lo hacemos primero por derecha y posteriormente lo vamos a hacer por izquierda. Vamos a hacer un estiramiento hacia arriba, juntando los pies, levantando los talones, con los brazos estirados arriba. Vamos a hacer el cambio para estirar de lado, primero por derecha y posteriormente por izquierda. Vamos a hacer un estiramiento abriendo las piernas, junto las manos y estiro hacia abajo para estirar bien mis piernas. Muy bien. Estiro mi pierna derecha, jalando el pie hacia atrás y posteriormente lo voy a hacer con la pierna izquierda. Estiro hacia el lado derecho, que quede bien estirada mi rodilla y estiro hacia izquierdo, volteando el pie, estirando toda mi pierna. Este calentamiento es sencillo y podemos repetirlo 2 o 3 veces. Vamos a comenzar con nuestros pasos de la danza tahitiana y vamos a hacer nuestro primer paso que se llama Tairi. Es un movimiento de lado a lado de la cadera y se ejerce con el movimiento de las rodillas estirando hacia atrás. Para bailar la danza tahitiana es muy importante la postura, mantener nuestros pies cerrados, nuestra espalda derecha y nuestro abdomen en contracción. Para hacer nuestro primer paso que se llama Tairi, lo vamos a hacer con el movimiento de las rodillas. Vamos a flexionar, que es doblar un poquito las rodillas manteniendo un buen equilibrio entre la espalda y los talones. Y voy a hacer un movimiento hacia atrás de la rodilla para que eso genere el movimiento en mi cadera. Subo la cadera doblando la cintura y estiro mis rodillas hacia atrás con mis pies bien pegados en el suelo. Tengo que tener cuidado de no hacer la espalda hacia adelante y las pompas hacia atrás, porque eso me puede generar con el tiempo un problema en la espalda. Vamos a trabajar la posición de los brazos a los lados, hacia arriba, de perfil derecho, de perfil izquierdo, en el pecho. Es muy importante mantener una técnica en esta posición de los brazos para que yo tenga un movimiento más estético en el movimiento de mi cadera y mi baile se vea mucho mejor. Es muy importante cuidar esta técnica de los brazos, cuidar la técnica en la cadera para evitar cualquier tipo de lesión.
Nuestro paso de Tahiri nos va a servir para hacer otras variaciones de los pasos de Tahitiano. A continuación vamos a hacer un paso que se llama Tere y es el desplazamiento de mi cadera y desplazamiento de mis pies. También podemos realizar este ejercicio que se llama Tere de manera de perfil, ya sea derecho o a izquierda. Estaremos trabajando otro ejercicio que se llama toro y es estirar la pierna al frente en diagonal. Este estiramiento generará que mi cadera se mueva de un lado a otro y parezca un tahiri. Es muy importante que el pie quede completamente plano en el piso y se haga este estiramiento. La parima es un estilo de la danza tahitiano que expresa lo que la canción está cantando. Es interpretar la canción con las manos. Cantamos la poesía de cada melodía expresándolo con nuestro movimiento corporal. Nosotros en la parima realizamos nuestros movimientos de cadera y nuestros movimientos de la mano, haciendo una coordinación con la elegancia, fuerza y sensibilidad para poder transmitirle al público nuestro mensaje. Nuestras manos tienen que hacer un movimiento delicado, nuestros brazos tienen que tener un estiramiento y nuestro movimiento de cadera debe de ser preciso, siempre controlando nuestro cuerpo, teniendo una postura correcta y una técnica de danza que nos permita transmitir todo nuestro amor. Por eso es muy importante trabajar una técnica en los brazos. Vamos a trabajar nuestros brazos en la cadera y a los lados. La técnica que utilizamos en Aloha Tahiti es mantener nuestros brazos estirados a los lados. También vamos a trabajar los brazos de perfil derecho y de manera lateral a izquierda. Vamos a trabajar nuestros brazos arriba y nuestros brazos en el pecho. Vamos a trabajar la técnica donde vamos a mantener nuestra muñeca, nuestro codo y nuestro hombro a la misma altura. Ya sea que baje o vaya subiendo mi brazo, debo de mantener la misma altura con el codo levantado. Levanto mis manos hacia el frente y es muy importante que mantengamos esa línea en nuestro brazo para que se vea estético nuestro movimiento. Trabajamos nuestras manos en la cadera, nuestras manos a los lados, nuestras manos arriba, siempre manteniendo la alineación de mi muñeca, codo y hombro. Ya sea a donde lleve mis manos, debo de cuidar la dirección de mis brazos. No debo de mantener mis codos agachados, mis manos dobladas, ni mis manos paradas, ¿sí? Debo de tener una correcta alineación en mis brazos. Me puedo ver en un espejo y también va a ser muy importante sentir este trabajo. Trabajamos nuestros brazos estirados a los lados sin doblar los codos ni las manos. Hacemos una correcta estiración y no levantamos las palmas de la mano. No estamos deteniendo ninguna pared. Cuidamos nuestra postura, cuidamos nuestros codos, nuestras palmas de la mano. Mantener una correcta postura en nuestros brazos nos permitirá que nuestro cuerpo y nuestra danza trabaje de manera estética.
No importa qué danza estés trabajando, este ejercicio o esta técnica de brazos te puede servir en todas las danzas. También estaremos trabajando nuestras manos. Comenzamos a ejercitar nuestras manos abriendo y cerrando nuestros dedos. Lo trabajamos 10 veces. Posteriormente giramos nuestros brazos hacia afuera y a continuación vamos a estirar nuestra palma de la mano hacia arriba y posteriormente lo vamos a hacer hacia abajo. Lo hacemos con ambas manos, derecha e izquierda. Para una correcta técnica en nuestras manos, tenemos que ejercitar mucho nuestra muñeca, moviendo nuestra palma de la mano hacia abajo y hacia arriba, completamente haciendo este movimiento desde la muñeca, y el antebrazo también va a generarse un movimiento. Vamos a realizar también la ejercitación de nuestros dedos, haciéndolo suavemente sin cerrar los dedos de manera brusca. Tenemos que ahí es donde tenemos que cuidar nuestro movimiento y tampoco generamos nuestro movimiento hacia afuera. El dedo gordo debe de estar pegado a mis demás dedos y debo de hacer el movimiento muy suave hacia arriba y hacia abajo, haciendo el movimiento de los dedos suavemente, y la muñeca me ayudará muchísimo. Trabajo mis dos brazos con este movimiento suave, me apoyo de la muñeca y de los dedos suavemente. Vamos a comenzar con la coreografía. La canción se llama Tamari no Tahiti de Clint Mariteraji. Él es un tahitiano, él canta esta hermosa canción, y esta canción habla de los niños de Tahiti, que ellos son nuestro futuro, que ellos son los que van a prevalecer las tradiciones, y les comparto esta hermosa canción. También les voy a estar compartiendo la letra. Mientras lo vaya explicando, les voy a ir explicando los movimientos de mano que van con la canción, con la palabra, con la poesía. Y esta canción se debe de bailar con mucha alegría, porque estamos compartiendo esa felicidad, esa alegría de que los jóvenes son el futuro, van a sacar adelante todo lo que nosotros somos. Comenzamos con nuestra coreografía y vamos a iniciar manos en la cadera y movimiento de Tahiri, escuchando la música, y posteriormente vamos a realizar nuestro paso que se llama Tere, el cual es el desplazamiento a derecha y a izquierda. Continuamos con el movimiento de Tahiri. Nuestro primer movimiento es nuestras manos a los lados con 2 tahiri y describimos la isla. Avanzamos 4 pasos hacia adelante y 4 pasos hacia atrás. Repetimos este movimiento y estamos diciendo los niños de Tahiti adelante. 4 pasos adelante y 4 pasos hacia atrás. Trabajamos toro derecho e izquierdo subiendo nuestra mano derecha, luego toro derecho e izquierdo subiendo nuestro brazo derecho. Paso, giro hacia atrás, paso derecho, giro y 2 tahiri. Repito, y en esta parte dice levántense, levántense como los rayos del sol. Paso derecho, giro con nuestras manos abriendo como un sol y 2 tahiri. Sigo trabajando y digo ven, marco ven, con tere de perfil derecho, izquierdo. Paso derecho, izquierdo cruzado con nuestros brazos abriendo como un sol. Repito esta estrofa y dicen ven, ven, Ahue. Ahue es una expresión de Tahiti para expresar alegría. Trabajo mi tahiri derecho e izquierdo.
8 veces y posteriormente trabajo tere derecho y tere izquierdo. Esto lo repetiré 4 veces y recuerda que estos movimientos nos sirven para desplazarme de un lado a otro, ya sea derecho izquierdo o en diagonal derecho izquierdo. Se repite nuevamente los niños de Tahiti. Adelante. Realizamos Tahiri derecho-izquierdo marcando bebé y marcamos la isla en el movimiento de mano con 2 Tahiri, 4 pasos adelante y 4 pasos hacia atrás. Marcamos toro derecho e izquierdo para subir brazo derecho y marcamos toro derecho e izquierdo para subir brazo izquierdo. Trabajo paso giro de frente y espalda, marcando mis brazos como un sol, abriendo mis dedos. Repito nuevamente esta secuencia y con mucha alegría y una gran sonrisa en mi rostro. Marco tere derecho hacia atrás y tere derecho izquierdo hacia atrás. Trabajo pasos cruzados, derecho, izquierdo, 4 veces y repito una vez más con mis manos llamando y con la sonrisa y sensualidad vamos caminando pasos hacia adelante. Trabajo mi movimiento de Tahiri. Repito por última vez, Haere Mua, que significa vamos adelante, Haere Mua, Awe, que es la expresión para demostrar la alegría en Tahiti. Lo repito por última vez. Y recuerda que también se interpreta con nuestras manos, con la expresión corporal, con nuestro rostro y con nuestros ojos. Para terminar, hacemos Tahiri, doy paso, vuelta, derecho, izquierdo con suavidad, coloco mi paso derecho al frente, doy beso y extiendo. Doy paso derecha, giro, acomodo mi pierna izquierda en punta y termino con un beso para despedirnos. A continuación te presentamos el video con el baile.
Pues muchísimas gracias por ver este video, espero les haya gustado muchísimo, sea de mucho entretenimiento en sus casas, que disfruten la danza desde casa. Yo soy Miss Dulce Sánchez de Aloha Tahiti Minatitlán y es un gusto haber estado con ustedes. Si necesitan más información sobre nuestras clases, recuerden que yo doy danza tahitiana, todo el género de Ori Tahiti, y los invito a nuestras clases. También los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Es Aloha Tahiti, así como está escrito, Aloha Tahiti Minatitlán. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube. Nos encuentran en nuestra página que se llama Tahiti Rajie. Quieren tomar clases con nosotros en línea. Ahorita estamos dando muchas opciones, 3 modalidades de clases: clases grabadas, clases privadas y clases grupales. Entonces tenemos muchas opciones. Y si quieres conocer un poquito más sobre esta coreografía, me puedes escribir a través de nuestras redes sociales, Aloha Tahiti Minatitlán. Nos encuentras en Facebook e Instagram.